Los trastornos del pensamiento en los enfermos depresivos se distribuyen en trastornos formales y trastornos del contenido. Los trastornos formales comprenden los siguientes elementos: la inhibición o la lentificación del curso del pensamiento, el estrechamiento del campo del pensamiento, el empobrecimiento de las representaciones, las ideas, las ocurrencias habituales y las fantasías, y la excesiva persistencia de la temática y las ideas directrices, es decir, el pensar en círculo. Los trastornos del contenido del pensamiento comprenden los elementos del delirio depresivo y ciertos giros del pensamiento y expresiones metafóricas que se refieren a los trastornos formales, como los siguientes: no se me ocurre nada, estoy vacío de ideas, etc. La inhibición psicomotora o empobrecimiento de los impulsos es un síntoma muy importante por su presencia y su intensidad. A menudo suponemos su existencia en un sujeto depresivo por valorar en este sentido las quejas acerca de las dificultades o la incapacidad para realizar sus tareas habituales, sin que haya ningún dato objetivo directo que permita confirmar esta suposición. La típica oscilación circadiana de la tristeza y de la inhibición o la inquietud, a base de un empeoramiento por las mañanas y una mejoría por las tardes o por las noches, es un dato muy frecuente. El trastorno somático más frecuente en las depresiones fasotímicas es el insomnio. Su frecuencia es del 98 al 99%. Para Jung, el trastorno del sueño es el síntoma axial de las depresiones ciclotímicas. El insomnio se presenta a menudo antes que los demás síntomas, y su remisión puede ser el primer signo de una curación inminente. Adopta más veces la forma de un despertar precoz o un despertar repetido durante la noche que la de una dificultad para conciliar el sueño. Los productos deliroides de los enfermos depresivos, como señala Schneider, son angustias o preocupaciones primordiales del hombre, esto es, preocupaciones sobreindividuales y sobrecaracterológicas. La preocupación por la salud del alma y el temor al pecado, la preocupación por la salud del cuerpo y el temor a la enfermedad, por la subsistencia económica y el miedo a la ruina, representan las angustias primordiales del hombre. Estos temores existen en todo hombre, como un rasgo sobreindividual. La psicosis depresiva no produce semejantes temores, sino que se limita a descubrirlos. Jansarik puntualiza que la elección de la fábula del delirio está condicionada por factores personales, histórico-vitales y biográficos. El delirio de culpa se monta sobre la actitud de ser para otro, el delirio de ruina sobre la actitud de ser para algo, el delirio hipocondríaco sobre la actitud de ser para sí. Siebenthal piensa de modo análogo. El religioso cree abandonar a Dios, el avaro cree perder su dinero y el hipocondríaco narcisista se siente despojado de su salud corporal. Los contenidos de ruina prosperan en hombres regidos por el ideal de posesión material, como acontece frecuentemente entre los campesinos, los negociantes y los mercaderes. Los contenidos hipocondríacos son el tema predilecto de los hombres egocéntricos y de escasa diferenciación espiritual. En el delirio de culpa hay tres posibilidades con relación a la identidad de la instancia a la que la culpa se refiere. Los contenidos de pecado aparecen en enfermos de lazos religiosos firmes, preferentemente en aquellos cuya estructura de la personalidad está matizada por la escrupulosidad y por ciertos rasgos anancásticos. Los contenidos de culpa con relación a otros hombres se presentan sobre todo en sujetos alegres y sintónicos. La culpa existencial, mucho menos frecuente que los otros contenidos de culpa, aparece solo en enfermos muy diferenciados, en enfermos situados muy por encima del término medio. Kranz hace notar que los temas del delirio depresivo, contrariamente a los del delirio esquizofrénico, no se dejan modificar por la situación histórico-político-cultural. Las cifras halladas en enfermos asistidos durante los años 1886 y 1946 son similares.
En contra del criterio de Kranz acerca de la independencia de las experiencias depresivas delirioides frente a las contingencias históricas y sociales, existe hoy la evidencia de que, en tanto los temas hipocondríacos del delirio depresivo han aumentado considerablemente en estos últimos tiempos, se han reducido los temas de pobreza y ruina. Weisbrach señala que las formas nucleares de las psicosis ciclotímicas son insensibles a las influencias histórico-culturales. Ello sucede en las psicosis circulares de la sistemática nosológica presentada aquí. Las psicosis depresivas unipolares, en cambio, muestran una gran plasticidad clínica con relación a los factores ambientales. En tanto disminuyen ahora los sentimientos de culpa relacionados con una instancia metafísico-religiosa, aumenta la frecuencia de los temas hipocondríacos. Es de advertir que este argumento psicocultural explica únicamente en parte la manera de ser, Sosein, que hoy impera en el síndrome depresivo, pero no el aumento de la frecuencia del mismo, es decir, su Dasein, en el que la endogeneidad siempre asume una intervención decisiva. En el aumento de las depresiones endorreactivas también actúa la mayor sensibilidad del ser a la mudanza, la emigración, las frustraciones existenciales, etc. Todo ello sugiere que el umbral depresivo, en un sentido a la vez biológico y psicológico, se halla ahora en un nivel bastante más bajo que antes. ¿A qué se debe la pérdida en fuerza expresiva de la depresión? López y Bord lo expresa claramente. Antes, los cuadros del círculo de la psicosis maníaco-depresiva tomaban con frecuencia el aspecto de la esquizofrenia. Ahora es al revés. Los brotes esquizofrénicos toman con frecuencia el aspecto de las depresiones. Y luego agrega, no pretendo afirmar que estos cambios sean debido a la psicofarmacología, pero sí que este es uno de los factores del mismo. La enfermedad depresiva implica a menudo una intensa tendencia al suicidio. Los rasgos cuya presencia en un enfermo depresivo incrementa el riesgo de suicidio son los siguientes. Los antecedentes suicidas en el círculo de los familiares, aunque no sean cosanguíneos, y entre las amistades íntimas. La personalidad prepsicótica impulsiva o con otros radicales psicopáticos. La existencia de intensos fenómenos del tipo de la angustia, la inquietud psicomotora, el sentimiento de culpa y la anestesia afectiva. Los graves trastornos del sueño. Los antecedentes personales de actos suicidas. El intenso desarrollo de la tensión suicida, evaluada a través de los contenidos del pensamiento relacionados con la muerte, la elaboración de propósitos suicidas y la realización de actos suicidas reales o simbólicos. Las formas de depresión que implican el riesgo de suicidio más alto, que son la depresión paranoide, la angustiosa y la anestésica. Se ha constatado que abunda mucho más el suicidio entre las depresiones circulares que entre las unipolares. A diferencia de lo que se acaece con el suicidio, la esquizofrenia, entre los depresivos prevalece en la segunda mitad de la vida. El cuadro maníaco, como indican Schneider y Weisbrach, no representa la contraposición psicopatológica del cuadro depresivo ni la imagen inversa del mismo. La manía no es el antipolo de la depresión. No hay ninguna clase de alegría que pueda caracterizar una existencia humana tan profundamente como la tristeza vital y las angustias primordiales. En la manía, el síntoma esencial para el diagnóstico es la exaltación vital. A continuación, figura la excitación psicomotora, que toma la forma de hiperactividad ocupacional. La exaltación vital del enfermo maníaco muestra unas veces una tonalidad eufórica y otras una tonalidad iracunda. En general, predomina la iracundía y la violencia sobre la alegría ingenua. Los trastornos formales del pensamiento toman en los enfermos maníacos los rasgos contrapuestos a los de los depresivos. Aceleración del curso del pensamiento, exuberancia en representaciones, ideas, ocurrencias y fantasías, continuos cambios en la temática y en las ideas directrices y extroversión del pensamiento en forma de distraibilidad,
que puede tomarse como el rasgo contrapuesto a las cavilaciones y los círculos de ideas tan frecuentes en los enfermos depresivos. La contraposición en la esfera del pensamiento entre lo depresivo y lo maníaco tiene dos excepciones. En ambos tipos de enfermos suele descender la productividad del pensamiento y estrecharse el campo del mismo. Las construcciones del delirio maníaco de grandeza encierran solo parcialmente una relación del paralelismo con las vivencias implicadas en el delirio depresivo. La contraposición más importante se produce en la actitud del enfermo frente a sí mismo. La sobrevaloración del maníaco, exenta de autocrítica, es el modelo opuesto a la infravaloración del depresivo. El maníaco no conserva nunca un tema durante largo tiempo. Por esta fugacidad, su delirio tiene una importancia psicopatológica y existencial mucho menor que el delirio depresivo. En el maníaco hay un delirio de salud que puede considerarse como el polo opuesto al delirio depresivo hipocondríaco. Abundan también los temas contrapuestos al delirio de ruina y pobreza. El delirio maníaco, siempre de exaltación y grandeza, suele referirse al vigor físico, la potencia sexual, al rendimiento intelectual y la posesión de bienes materiales. Las formas ligeras y típicas de la depresión vital están integradas por una tristeza vital muy ligera, en el límite de lo vivenciable y de lo comunicable. Estas formas pueden ser incluso sintomatológicamente mudas, y las quejas de los enfermos se refieren solo a una debilitación de la vitalidad o un sentimiento de enfermedad general. Estos cuadros se asocian con otras manifestaciones larvadas para integrar lo que se ha llamado depresión sin depresiones, depresión sin depresión. Los cuadros depresivos extremadamente ligeros aparecen, por lo general, durante el inicio de la fase depresiva o al final de la misma. Entre las depresiones enmascaradas y larvadas se hallan, en primer lugar, las depresiones de trasfondo y de subfondo y la anorexia mental. En tanto a las depresiones de trasfondo y de subfondo y a los cuadros depresivos ligeros y típicos les conviene mejor la denominación de depresiones larvadas o subdepresiones, el grupo de las depresiones enmascaradas, es decir, depresiones difíciles de reconocer por permanecer ocultos sus síntomas nucleares tras una fachada de síntomas de cierta atipicidad, generalmente somáticos, está integrado por algunas subformas de las depresiones hipocondríacas, la anorexia mental y los equivalentes depresivos o depresiones monosintomáticas. En rigor, casi todas las depresiones enmascaradas son a la vez larvadas. En cambio, no puede afirmarse lo contrario, que todas las depresiones larvadas son enmascaradas, ya que muchos cuadros larvados se manifiestan directa o indirectamente por manifestaciones muy ligeras que no llevan ningún disfraz. Las depresiones hipocondríacas, desde el punto de vista evolutivo, se distribuyen en tres grandes grupos. Las que cubren la etapa inicial de muchas depresiones, que pueden ser cuadros ligeros y típicos. Las que aparecen como cuadro de estado de muchas depresiones ligeras, que se distribuyen entre cuadros típicos y relativamente atípicos. Y las que constituyen la etapa crónica de muchas depresiones, que suelen manifestarse por cuadros no tan ligeros y con bastante atipicidad. Se caracterizan las depresiones hipocondríacas porque la sintomatología está referida a la corporalidad. El sufrimiento corporal prevalece frente a las vivencias del estado de ánimo. En este sentido, habla Weisbrach de la depresión sin depresiones. El enfermo no se siente triste, sino enfermo.